Vamos a iniciar el acto 127 de la Asociación Cultural Conde de Aranda. Noche un poco más especial que las demás, pues la dedicamos a celebrar el 111 cumpleaños de Pepín Bello, que como muchos de vosotros sabéis, nació en Huesca el 13 de mayo de 1904. Hombre, él como un gran surrealista, pues nosotros también nos tomamos estas licencias surrealistas de celebrar el cumpleaños cuando queremos, no ponemos la fecha exacta. Pepín fue socio fundador y colaboró mucho con nuestra asociación y nos regaló con su presencia en todos nuestros actos mientras su salud se lo permitió. Pepín ha sido un testigo privilegiado de la historia de España del siglo XX y conoció, trató y con muchos trabó verdadera amistad pues, con todos los personajes relevantes de la historia de España del siglo XX. Y hay una anécdota, no sé, un poco aquí me parece un poco como alfa y omega, que él para la guerra aquí en Madrid en su juventud iba todas las tardes a casa de Besteiro y le daban un vasito de agua y una galleta y allí tenían su tertulia. Y fíjate que ya al final de sus días, pues Aznar lo invitaba a la Moncloa y iba a cenar también a presidencia de gobierno. Pepín, a pesar de no tener obra propia, ha pasado a la historia de la literatura y del arte por méritos propios. Considerado como el catalizador de la generación del 27, fue la persona que consiguió mantener unidos en franca amistad y plena actividad creativa a estos genios. Para nosotros, los amigos de Huesca, ha sido y sigue siendo una clara referencia intelectual y moral. Comentamos muchas veces con Petón que es muy raro que pase un día de nuestras vidas sin que salga a colación un pensamiento, un comentario, una anécdota de Pepín o de Antonio Bello, su hermano, otro personajísimo de primer orden, con una vena surrealista nada desdeñable. Antonio vivía en Huesca, con lo cual podíamos disfrutarlo todo el año, y Pepín venía a Huesca a pasar temporadas con su hermano. En suma, somos muchos los que vemos la vida a través de Pepín Bello. Evocar a Pepín o Antonio Bello es hablar de tertulia, y así lo reconoció Antonio Díaz Cañabate en su libro Historia de una tertulia. Pepín tenía en su casa un ejemplar que le había dedicado Antonio Cañas, una hoja entera, no era, era una dedicatoria, y dice: Pepín, tú eres el muñidor, tú eres el verdadero hombre de la tertulia, tal, tal. Vicky Valenzuela, que era la esposa de Antonio Bello, hija del gran militar Valenzuela, ahijada de la reina Victoria Eugenia, mujer muy pragmática, no era nada partidaria de estos avatares tertulianos. Y yo me acuerdo ya cuando era ya con una cierta edad, decía: es que estáis todo el día con las tertulias. Dice: es que me moriré y me haréis una tertulia encima de mi tumba. Y efectivamente se murió, y ahí hablando y no se iba a nadie. Pero es que cuando falleció Pepín, en el cementerio estábamos todos, estamos con Petón, con Gibson, estaba Rosa, Tota, estaba Mar, Sardá, y la hija de Antonio Bello, Ana Rosa, dice: ¿os dais cuenta que estamos haciendo tertulia encima de la tumba de Pepín, como decía mi madre? Por eso nos gusta evocar la poliédrica figura de Pepín desde la tertulia, y por eso llamamos a los amigos de Pepín, expertos en la época, expertos en amigos de Pepín, para que nos hablen al fin y al cabo de lo que quieran, en la seguridad que nos enseñarán a entender la figura de nuestro admirado amigo. Por aquí ha pasado Antonio Garrigues, ha estado Pepe Velasco, Petón, Amorós, los poetas de la Casa García Lorca, y hoy contamos con Carmen Alborz, valenciana de origen. Allí en Valencia estudió Derecho, se doctoró y llegó a ocupar el decanato de la facultad. Desde muy joven mostró inquietud por los movimientos sociales, progresistas y feministas. Decían las monjitas de su colegio que Carmen tenía muy buen corazón, pero que le faltaba disciplina, confundiendo, creo yo, quizás las reverendas madres, su gran capacidad de trabajo, esa curiosidad en el sentido cervantino que tenía y que siempre ha tenido por las cosas que sucedían a su alrededor, y su voluntad de cambiarlas cuando no le gustaban. Y ellas, yo creo que todo eso lo confundían con una especie de hiperactividad o de anarquía, yo creo casi, ¿no? Fue nombrada directora general de Cultura de la Generalitat de Valencia, y su gran labor hizo que su marcha a Madrid fuera inevitable, donde ejerció como ministra de Cultura en el último gobierno de Felipe González. Hoy en día es senadora. Es autora de numerosos artículos y libros sobre temas jurídicos, artísticos y sobre todo sobre su gran pasión, que es la situación de la mujer.
Pero sobre todo, todo esto que os he hablado, Carmen Arbós tiene un mérito del que desconozco si es sabedora, que es una de las 4 mujeres que han conseguido conmover a Pepín cuando hablaba de ellas. Pues te lo cuento. Yo he escuchado a Pepín, yo lo he conocido pues desde que he nacido, porque era amigo de mis padres y toda la vida, ¿no? Entonces, claro, a lo largo de la vida, yo he escuchado a Pepín hablar con gran respeto de mujeres, pues unas más mundanas, como Charo Baeza, la mujer de Cugat, pues está la Bosé, que eran amigos con los Dominguín, y pues la Charo Baeza siempre es una mujer muy guapa, muy culta, una gran artista y tal, muy bien. Y ya no digamos de intelectuales, pues de Maruja Mayo, de Victoria Ken, etcétera. Pero yo ya siendo muy pequeñito y muy jovencito, yo me daba cuenta que cuando Pepín hablaba de ciertas señoras, se le ponía Petón, tú que has llegado... Cara de alegría. Se le iluminaba la mirada, algo muy especial, ¿no? Por supuesto, la primera era Ana María Dalí, que se veía una belleza mediterránea. Me gustaba mucho, decía siempre. No digamos cuando hablaba de la argentinita, que era su... Yo además siempre he pensado que era su amor secreto, que él, yo creo que estaba enamorado de la argentinita y de Ava Gardner. Pues bien, mucho más tarde, evidentemente, he podido ver esa misma luz en la mirada de Pepín cuando hablaba de Carmen Arbós. Bueno. Carmen Arbós es y ha sido y es y sigue siendo una mujer muy carismática, muy conocida. Ya no digamos cuando está en la cresta de la ola política, pues es normal que hubiera siempre comentarios, críticas a favor, en contra. Y Pepín, cuando se hablaba más, ay, pues que Carmen ha hecho, se descomponía y decía: Carmen es una chica estupenda, es listísima, es guapísima, lo hace todo bien, es gran amiga mía y no permito que digan nada de ella malo en mi presencia. Muchas gracias y cedo la palabra a doña Carmen. Voy a pedir que me ceda esta frase y la voy a poner en mi currículum, porque yo creo que siempre es muy alentador, y cuanto más mayores nos hacemos, yo creo que quizás más necesitamos en los momentos de baja autoestima, pues recordar a personas a las que hemos admirado y que a las que seguimos admirando tantísimo, como es el caso de Pepín Bello. Pero claro, lo primero que quería deciros era el daros las gracias por haberos acordado de mí, por invitarme a participar esta noche, y también deciros que yo soy profesora de Derecho Mercantil, volveré a la universidad cuando acabe esta legislatura, y yo tuve de maestro al profesor Broseta, que era mi catedrático de Derecho Mercantil, que fue asesinado por ETA, y que lo considero pues como mi maestro, ¿no? Mi maestro no solo de Derecho Mercantil, sino también mi maestro que nos infundía una manera de ser universitarios y de ser profesores de universidad. Sus obsesiones eran el orden, que teníamos que construir siempre una columna vertebral, que teníamos que saber argumentar, saber razonar, y ahí empezamos pues desde en que escribimos cada uno de sus discípulos, nuestra tesis doctoral. Él era muy minucioso y era muy riguroso. Pero además de todo eso, del rigor y del esfuerzo, de la disciplina, todas estas cosas a las que también a las monjas agradezco, que me exigieran disciplina, porque, bueno, en fin, luego hablamos. Pero sobre todo, él decía una cosa que para mí ha sido clave en toda mi vida, y creo que también es un tema que es de muchísima actualidad, que era el respeto, y siempre decía que teníamos que fomentar el diálogo con los alumnos y las alumnas. Por tanto, la conversación, que también es clave, la tertulia, la conversación y la capacidad de diálogo ha sido algo que fue inspirador por parte de mi maestro y que he procurado siempre practicar. Y también digo todo esto porque siempre me ha gustado más el diálogo que, diríamos, lo que se llamaba antes la clase magistral. Entonces, mi maestro, que hablaba del orden, yo os prometo que en una época de mi vida yo era una persona ordenada,
mentalmente, que argumentaba, pero yo creo que la política me ha desordenado. Lo digo en ese sentido, que es verdad que hemos pasado de aprender en la universidad y luego también pues en el IBAM a trabajar con rigor, con orden, con muchísima precisión, y luego en la política pues como hay veces, como en estos momentos, que hay tantísima, son días que son de una gran agitación, donde tienes que dar respuesta a muchos temas, donde la realidad es muy cambiante. Los acuerdos están muy presentes también en nuestra vida, pero ¿qué es eso? Que es una realidad que, si contamos todo lo que ha pasado esta semana, pues realmente son momentos de gran complejidad, de una cierta incertidumbre, pero yo creo que los momentos de cambio siempre son interesantes, ¿no? Que las crisis pueden ser de crecimiento, pueden ser de evolución, y bueno, yo creo que en este momento, pues aparte que hablamos siempre de la crisis económica, la crisis de valores, la crisis sistémica, pero sí que estamos en un momento que francamente es interesante. Con todo esto quería justificar el título de mi charla, porque cuando ya me decía Feliciano, pues tienes que poner un título a la charla, y yo, madre mía, ¿y de qué voy a hablar? Si tengo la cabeza en 5.000 sitios y tal. Y entonces pensé que lo adecuado era el carpe diem, ¿no? Porque en definitiva, con independencia de cuáles sean sus traducciones más o menos literales de la frase de Horacio, pero que en definitiva pues es como aprovechar el presente, disfrutar el presente. Creo que esto va muy vinculado a la figura de Pepín Belló, a lo que nos transmite, lo que nos ha transmitido con su afortunadamente larguísima vida, pero también hay una autora inglesa que se llama Germaine Greer, que ella dice que el momento más importante de nuestra vida es realmente el presente, porque el pasado ya no existe y el futuro pues está por llegar, por eso es el futuro, ¿no? O sea, somos todos el resultado de nuestra propia biografía, y cuando se llega a una determinada edad, como es la mía, pues al final pues somos el resultado de todos los esfuerzos, de los aciertos, de los errores, de los llantos, de las pasiones, y todo eso nos ha conformado, ¿no? Y todo eso nos puede hacer tender hacia la nostalgia, pero también nos sirve como de núcleo duro, y nos sirve también, nos viene bien ir a nuestro núcleo duro para afrontar el presente y afrontar el futuro. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque yo cuando hablo me gusta siempre recordar que hablamos y escribimos desde lo que somos y desde quienes somos, ¿no? Y que yo pertenezco a una generación en la que creo que es una... Yo nací en el 47, por tanto, para que no hagáis cálculos, tengo ahora 67 años. Y además me siento, yo creo que, en fin, bueno, pues sí, pues oye, pues bien, me siento bien, por decirlo de alguna manera. Es verdad que perdemos ciertas capacidades o ciertas habilidades, pero ganamos otras, ¿no? Y por eso me animé a escribir el libro que se llama Los placeres de la edad, porque creo que siempre se pone el foco en todo lo que identifica la vejez, que es una palabra tremenda, igual que es la soledad, son palabras que te hacen, que te vienen encima los peores pensamientos, los peores presagios y todos los fantasmas. Entonces siempre se asocia la vejez y el envejecimiento con la pérdida. Y entonces yo hice un ejercicio de voluntarismo y dije, pues yo voy a poner cómo podemos disfrutar la vida, por esto también el Carpe Diem, desde una determinada edad y por tanto desde una determinada perspectiva. Y desde luego os puedo decir que Pepín fue una fuente de inspiración, porque para mí representa los placeres de la edad, o sea, cómo el transcurso del tiempo puede conseguir que estemos en un momento determinado de nuestra vida recordando el pasado, pero sin, como decimos siempre de Pepín, sin una nostalgia excesiva. Petón lo sabe mucho mejor, porque, o sea, que una cosa es tener memoria y conocer nuestra historia, y otra cosa es dejarte llevar por la nostalgia.